Los presentes que nos acompañan aquí en la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo. Yo soy Beatriz y seré la moderadora de esta séptima mesa de diálogo de Humanidades, Lenguaje y Cognición, por el marco del Conversatorio Humanidades y Ciencias Sociales, actividad impulsada por el Departamento en Humanidades, Artes, Culturas Extranjeras del CULAGOS. La dinámica de esta mesa de diálogo consiste en una conversación fluida en torno a algunas preguntas claves del tema que nos convoca el día de hoy. Después presentaré a nuestros ponentes y cederé el uso de la voz para comenzar a charlar. Y tendremos un espacio al final para intercambiar opiniones con el público. Con nosotros tenemos al maestro Jorge Armando Esqueda, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Defensa Nacional por la Escuela Nacional de Defensa Argentina, maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente trabaja como profesor del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. También nos acompañan el alumno Noé Contreras Torres, nacido en la capital zacatecana, se hace interesado desde temprana edad por la temática humanística, centrando posteriormente en la filosofía. Ha dedicado sus esfuerzos a los temas en la filosofía de la ciencia, la filosofía de la imaginación y la filosofía en México, además de haber sido coautor del libro Estudios Culturales, aporte del estudiante de Humanidades del Contexto, acercamientos del pensamiento de Rosa Krause, y actualmente estudia la licenciatura en Humanidades con orientación en Filosofía del CULAGOS y la licencia en Filosofía de la modalidad de la Unidad Académica de Filosofía Universal Autónoma Zacatecana. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Como saben, el uso y adquisición, desarrollo y procedimiento del lenguaje es un tema ampliamente investigado desde la perspectiva lingüística, de la psicología y de la neurociencia. Su estudio está determinado porque nos permite conocer cómo se comunican los humanos y las características que tiene su código de comunicación, pero a través del lenguaje también podemos explicar el pensamiento y el conocimiento del humano. Por lo que el lenguaje es importante para diferentes disciplinas que contribuyen a la tarea de estudiarlo, ya sea desde la lingüística, pasando por la filosofía, la psicología y las neurociencias, la fonología, hasta las ciencias computacionales. Y para eso, para dar un poco más de contexto, les voy a hacer unas preguntas, como lo es: ¿cuál dirían que es la relación entre el lenguaje, la cognición y las humanidades, que es lo que nos trae el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación a esta mesa de diálogo. Pues bien, desde mi perspectiva, el punto del lenguaje y la cognición en las humanidades son más que nada un tema de problematización. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una dimensión, no tanto algo de lo que podamos hablar, sino una dimensión que podemos explorar desde distintos ámbitos. Diría que lo podemos explorar desde el ámbito filosófico, desde el ámbito antropológico, histórico, social. Directamente, si hablamos de lenguaje, hablamos de cómo nos estamos desenvolviendo, ¿cómo decirlo? Nos estamos desenvolviendo para comunicarnos, es el fenómeno de la comunicación como tal. Ya hablar de cognición, pues es hablar directamente de cómo estructuramos una fase antes del lenguaje. Y pues de cierta forma creo que esta es la relación que yo veo. Bien, primero voy a hacer la definición de los tres aspectos: humanidades, lenguaje y cognición, y luego establecemos un poco la relación entre las tres. Se entiende por humanidades una serie de disciplinas que estudian al ser humano, la cultura y el pensamiento. El pensamiento va a ser la palabra clave que va a enlazar a las tres. Las diferentes áreas del conocimiento que estudian al ser humano se dividen en naturales, sociales y humanidades propiamente. Luego en humanidades, las áreas nos permiten un conocimiento sobre el ser humano mucho más amplio en el sentido, o con una amplitud a partir de las interacciones que nosotros tenemos con la realidad, a partir de principalmente 4 áreas del conocimiento, que sería ética, moral, arte y tecnología.
agrego la tecnología porque la tecnología es muy importante, no solo para el estudio, sino cómo modifica la tecnología las interacciones entre los seres humanos. Entonces, la tecnología en ese sentido es un elemento muy importante porque cambia las maneras de ser y las maneras de relacionarnos. Y luego ya están las propias áreas de las humanidades, filosofía, letras, historia, etc. Luego, el lenguaje, acá vamos a hablar principalmente de lenguaje oral y escrito y las gramáticas que tienen esos lenguajes. ¿A qué me refiero con gramáticas? El lenguaje tiene ciertas reglas, obviamente el lenguaje formal que nos enseñan a escribir tiene reglas como muy puntuales, pero el lenguaje natural, el que usamos en nuestra vida cotidiana, también tiene ciertas reglas. El problema que a veces tenemos es que no conocemos esas reglas, sino que simplemente aprendemos a usarlo, pero en la manera de usarlo ya tenemos como ciertos elementos y ciertas estructuras que incluso podemos dividirlas por zonas, por regiones, etcétera, y los modismos que se pueden tener. Hace poco tenía una discusión en clase con los chicos de Guadalajara acerca de lo que es una torta, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas las aprendemos por el contexto en el que nos desarrollamos y se vuelve parte de una regla. Y tú la sigues y no la cuestionas hasta que sales y no le dicen así. Y tú dices, ¿y por qué no le dicen así? No, pues es que no es eso. No, sí es eso. Entonces, ahí empieza esa discusión cuando te enfrentas a una manera distinta de usar el lenguaje. Entonces, cuando nos referimos a las gramáticas, nos referimos a esas maneras que nosotros aprendemos en el uso del lenguaje. Luego, el lenguaje, principalmente en filosofía, y es un poco donde yo me voy a tener, se divide de dos maneras. Bueno, varias, pero a mí me interesan principalmente dos. El lenguaje natural, que es como nosotros lo usamos, y el lenguaje lógico o formal, que nos permite una estructura para ser lo más claro posible cuando expresamos algo. En la vida cotidiana uno no anda buscando la precisión, pero algunas veces cuando desarrollamos algún trabajo académico sí buscamos una mayor precisión y entonces ahí la lógica se vuelve muy importante. Tampoco me voy al extremo de Wittgenstein que decía, el primer Wittgenstein decía, si puedes decir algo lo tienes que decir claro, si no, mejor ni hables. Y entonces muchas cosas de interés propiamente humano en ese ámbito o ese primer Wittgenstein las dejaba fuera. Luego, por cognición entendemos los procesos mediante los cuales los seres humanos obtenemos el aprendizaje. Y principalmente son 5. Es percepción, atención, memoria. Obviamente cuando hablamos de memoria, la memoria está estrechamente relacionada con el olvido. Nosotros para aprender olvidamos cosas. De hecho en nuestra vida hay etapas que se vuelven muy importantes en ese sentido y a lo mejor no nos damos cuenta justamente porque lo olvidamos. Pero en el proceso de pasar de niños a adolescentes hay un montón de ramificaciones en nuestro cerebro que se van cortando. Es como si tu cerebro dijera, ¿qué cosas de las que aprendí en la niñez no me sirvieron? Y entonces todo eso lo olvidamos. O gran parte de esas cosas las olvidamos y solo nos quedamos con las partes que nos están ayudando para poder vivir. Entonces, justo por ahí, entonces, eso explica parte de los problemas que tenemos en la adolescencia, es que estamos olvidando cosas, tenemos emociones muy alteradas, propias también del ajuste hormonal que se está dando en la adolescencia, entonces eso nos lleva a que de pronto cuando los adolescentes hacen cosas, los que somos un poco más adultos nos preguntemos, ¿cómo diablos puede hacer algo de esa manera que a lo mejor a nosotros nos puede parecer un poco tonto? Bien, entonces memoria y olvido van juntas, luego está el pensamiento y luego el metapensamiento o la metacognición. Y también podríamos agregar en metapensamiento y metacognición un poco la conciencia, pero de conciencia no quiero hablar el día de hoy porque sería meternos en otros problemas. Entonces, la relación entre humanidades, lenguaje y cognición sería
cuáles son las maneras que nosotros entendemos mediante las cuales el ser humano obtiene el aprendizaje y por qué tenemos los comportamientos y las interacciones que tenemos. De fondo está la manera en que nosotros hemos aprendido nuestros contextos, las creencias que hemos desarrollado y a partir de esas nos vamos relacionando con las demás. Entender eso nos puede ayudar a entender, al menos en parte, las diferencias entre las interacciones que podemos tener los diferentes grupos sociales. Bien. Ahora, si la lingüística se encarga del estudio de la estructura del lenguaje, ¿qué relación nos podrían decir que tiene la rama de la cognición o cómo se desarrolla en el lenguaje? Bueno, si hablamos en términos de lingüística, yo diría que, bien, hablar de lingüística es hablar de la dimensión del lenguaje en la que estamos, pues siempre, el lenguaje natural. Si estamos hablando entonces de esta cuestión, yo diría que de cierta forma debemos de estar conscientes de que nuestro lenguaje, aparte de estar expresando un hecho de comunicación en el que estamos constantemente activos, nos habla también de un imaginario que estamos creando. De cierta forma, yo me he interesado mucho por los temas de la imaginación. Si hablamos muchas veces de lo que no está presente, estamos hablando de muchas cuestiones hipotéticas, estamos hablando de las posibilidades. El lenguaje nos crea un mundo en el que no estamos directamente palpable, algo que no está aquí. Por ejemplo, si yo estoy hablando de algo que me pasó ayer, que me pasó el día de antier, estoy hablando de una posibilidad de algo que ya sucedió. O bien, si también me pongo a hablar de algo futuro, también estoy hablando de otra cuestión, de algo que no es tangible y que estoy hablando de una línea que dentro de la lógica, de hecho, se puede explorar. Dentro de la lógica existe la lógica modal que nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Pues racionalmente podemos hablar de un lenguaje que va más allá de lo que estamos haciendo en este momento. Un lenguaje que puede y debe de tener características de crear una realidad hipotética y una realidad que tiene características de ente y de ser. O sea, hace que si hablamos de personas o de cosas que están fuera de nuestro alcance en este momento, para mi concepción y para lo que he entendido, la verdad, podría decir que tienen un eje y un plano de existencia que está paralelo ante nosotros, pero que de cierta forma se está expresando ante nosotros. Bien, la lingüística tiene como un montón de áreas de estudio, incluso hay algunos estudios de lingüística que intentan estudiar la comunicación entre algunos animales y luego ya cómo nos comunicamos los seres humanos también tiene una gran variedad. Yo me voy a pegar un poco más a los filósofos analíticos que estudian el lenguaje y la estrecha relación que tiene con el pensamiento. De hecho, algunos intentan hacer la reducción de que todo lo que pensamos es lenguaje. Aquí tendríamos que hacer dos diferencias. Una cosa es cuando cuando adquirimos el lenguaje, lo que pensamos, lo pensamos con lenguaje. En el proceso de adquisición del lenguaje, obviamente no lo tenemos. Entonces, sería, cuando ya manejamos el lenguaje para los analíticos, todo lo que pensamos, lo pensamos desde el punto de vista lingüístico. Sobre todo los primeros filósofos analíticos, estoy pensando particularmente en uno que se llamaba Carnap. Luego, hay otros analíticos que establecen que efectivamente el lenguaje es muy importante para el pensamiento, pero no hacen una reducción a lo que pensamos al lenguaje. Ahora, lo que podemos comunicar, lo comunicamos con lenguaje. Y hay una parte, hay aspectos, sobre todo en emociones y sensaciones que nosotros no podemos transmitir porque no tenemos el lenguaje para transmitirlo.
solo lo podemos transmitir a cierto nivel. Entonces, lo que nosotros comunicamos en un sentimiento no es lo que nosotros sentimos, es lo que nosotros compartimos. Me explico. Por ejemplo, si Noé y yo nos ponemos a discutir y no entramos de acuerdo y Noé me patea, entonces yo voy a sentir un dolor y voy a decir, me duele. Y vamos a entender el concepto, pero seguramente cada uno de nosotros tenemos características muy particulares en la manera de sentir del dolor, por las experiencias que hemos tenido, por el umbral que tenemos del dolor, y a lo mejor alguien va a decir, sí, le pegó muy fuerte, qué dolor, y alguien más va a decir, esa patadita ni causa dolor, más bien da risa. Entonces, nosotros cuando compartimos parte de lo que sentimos, sobre todo las emociones y los sentimientos, no compartimos lo que sentimos. Lo que compartimos es lo que lingüísticamente hemos aprendido a compartir y que más o menos nos entendemos. Eso iría en contra de lo que propone Carnap, pero igual sigue siendo muy importante el lenguaje para poder comunicarnos, y de hecho no es la herramienta perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Por eso deberíamos poner mucha atención en las estructuras que nosotros usamos cuando comunicamos las cosas que queremos. Y en ese sentido, desarrollar más lenguaje para poder comunicar con más claridad. Ahora, eso también va a depender del contexto. Si tú empiezas a hablar con palabras que nadie entiende, pues no te van a estar entendiendo y no tiene sentido que tú estés comunicando eso. Entonces, la parte interesante de la lingüística en este caso me parece es cuando estudia el lenguaje natural, cómo lo usamos nosotros en nuestro día a día. Y ahora, usted como profesor y Noé como estudiante, ¿qué relación o qué papel juega la filosofía en cuestión al lenguaje y a la cognición? Bueno, en hablar de qué papel juega la filosofía en todo el estudio del lenguaje y la cognición, desde mi punto de vista, y retomando un poco lo que decía el maestro Jorge, es directamente el estudio de lo que estamos comunicando directamente. Así como lo retomaba él con los analíticos, yo actualmente con los filósofos contemporáneos, la verdad, he reflexionado sobre que puede existir una metafísica analítica y una ontología analítica, en el sentido de que podemos y debemos, de cierta forma, estar conscientes de que no todo lo que hablamos lo podemos tener aquí tangiblemente, y de que la imaginación juega un papel muy importante en todas las cuestiones del lenguaje. Entonces, la verdad, a veces suelo ser un poco redundante sobre este tema, pero la verdad sí me gusta mucho recalcar el punto de que la temática de la imaginación dentro del lenguaje es primordial, y que de cierta forma es el mayor vínculo que yo puedo ver en la filosofía para poder hablar de una cognición y de un lenguaje. Bien, en filosofía, sobre todo en el área de epistemología, ha habido diferentes maneras de entender las maneras en que nosotros conocemos. Y a esto se le llama revoluciones epistémicas, es cómo cambiamos la concepción en la manera que entendemos el conocimiento. De las más importantes está la de Kant, cuando a Kant se le adjudica el giro copernicano en epistemología, porque Kant dice el conocimiento, anteriormente a Kant se suponía que el conocimiento estaba en los objetos. Entonces tú analizas el objeto y el objeto, todo lo que puedas estudiar del objeto va a ser el conocimiento que tengas del objeto, y Kant va a decir no, el conocimiento no está en el objeto, el conocimiento está en las categorías que tenemos los seres humanos para interpretar ese objeto, de tal manera que aunque todos estemos viendo el mismo objeto, vamos a tener diferentes interpretaciones del objeto a partir de las categorías que tengamos. Y entre más categorías tengas, pues más conocimiento vas a tener del objeto.
Luego, a principios de siglo, se da el giro epistémico. El giro epistémico, algunos dicen que inicia con Wittgenstein, a finales, alrededor de 1920, aunque el concepto de giro lingüístico va a ser de Rorty, y Rorty lo va a utilizar muchos años después. Pero por el concepto, la idea se empieza a entender desde principios de siglo. Y lo que dicen es, el conocimiento no está en el objeto ni está en las categorías, está en el lenguaje. Porque lo que nosotros sabemos lo podemos clarificar hasta que lo comunicamos. Lo que tú sabes se vuelve evidente y se vuelve epistémicamente correcto cuando lo comunicas y es avalado por la gente a la que se lo comunicas. Porque si tú sabes algo y no sabes comunicar eso que sabes, es como si no lo supieras. Entonces, para cuestiones prácticas, cuando tú sabes algo, debes saber comunicarlo. Y entonces el conocimiento, la parte importante del conocimiento, va a estar en el lenguaje, es en las formas que tú tengas para comunicar eso que sabes. Y entonces en este giro lingüístico, el conocimiento, la parte importante del conocimiento, va a estar en cómo tú puedas comunicar lo que sabes. Muy bien, ahora pasando a un tema más del día al día, ¿cómo creen que lleva a cabo la cognición y el lenguaje en nuestra cotidianidad? Pues bien, yo diría que no es algo que reflexionemos en el día a día. ¿Por qué? Porque es algo que es más práctico, es algo que ejecutamos, es algo que siempre estamos en constante práctica. El mismo hecho de venir a dialogar aquí es un hecho de práctica del lenguaje y de la comunicación. Es un hecho también de cognición, porque pues tuvimos que haber pensado muchas veces todo lo que estamos a punto de decir, todo lo que estamos a punto de reflexionar. Y a veces el pensar lo que pensamos, o sea, se realiza un metapensamiento, a veces hasta nos trae problemas en cierta forma, nos trae problemas psicológicos, diría yo. Entonces, hablar de lo que hacemos con el día a día, yo diría que de cierta forma es problemático para quienes, por ejemplo, nos sentamos en estar piense y piense lo que estamos haciendo constantemente. Porque yo creo que a la mayoría nos ha pasado, o bien, al menos para mí por mi parte, me ha pasado que pienso lo que estoy pensando y pienso lo que estoy haciendo sobre lo que estoy pensando. Entonces es muy conflictivo y aparte pues siempre me encasillo bastante en este tipo de inconvenientes, pero muchas veces es útil en el sentido de que al menos estoy siendo consciente de lo que voy a hacer, de lo que voy a hablar y de cómo voy a expresar toda la cuestión del lenguaje y cómo de cierta forma voy a practicar socialmente el lenguaje. Bien, acabamos de decir que hay una estrecha relación entre lo que sabemos y el lenguaje. Entonces, los procesos cognitivos, es decir, los procesos de adquisición de un saber, tienen que ver con cómo aprendemos a usar el lenguaje del que estemos hablando. Entonces, si hablamos de la vida cotidiana, es cómo aprendimos o cómo usamos el lenguaje de la vida cotidiana y si nos adecuamos a él de forma correcta o no, y en caso de no hacerlo, si rectificamos para ir mejorando la comunicación en nuestra vida cotidiana. Y esto aplica a la vida cotidiana, pero también aplica a las áreas del conocimiento, a las áreas del saber. Que tú pertenezcas a un área del saber implica que tú sepas manejar el lenguaje que se utiliza en esa área del saber. Si estás en política, ¿cuáles son los conceptos que se utilizan en la política? Si estás en física, ¿cuáles son los conceptos que se utilizan en física? Entonces, es en todas las áreas del conocimiento, lo importante es saber cómo se maneja el lenguaje en esas áreas del conocimiento. En la vida cotidiana, entonces, también es cómo manejamos el lenguaje en la vida cotidiana. Y algunas veces podemos tener complicaciones cuando pensamos sobre lo que pensamos. Es decir, el sobrepensamiento algunas veces en la vida cotidiana nos complica la comunicación, porque tú pensaste algo muy elaborado y cuando se lo comunicas a alguien, pues tú no le comunicas todo lo que pensaste, todo lo que está detrás. Entonces, la vida cotidiana
normalmente funciona o convendría que funcionara de una manera más directa. Y entonces, ¿cómo ha ido cambiando el lenguaje social a través de la cognición desde las distintas épocas? Diría que el cambio del lenguaje mediante la cognición a través de la historia ha sido como tal un proceso natural, o sea, un proceso hasta, por así decirlo, evolutivo. ¿Por qué? Porque es algo que es parte de nuestra naturaleza, que ha sido parte de nuestra naturaleza desde hace millones de años, estarnos comunicando. Entonces, el cambio en el lenguaje, por lo general, yo diría que no puede ser forzado, sino que es algo que es evolutivo, que es natural dentro de las sociedades humanas, llegar a consensos que de hecho ni siquiera se reflexionan, que llegamos a consensos en los que decimos, ¿sabes qué? Pues ahora ya vamos a decir de esta forma o a expresar de esta forma. Por ejemplo, en alguna ocasión llegué a dialogar sobre la palabra de aiga y el haya, cómo evolucionó históricamente del aiga al haya, y que realmente no reflexionamos cómo pasamos de eso a esto. Pues bien, yo quisiera también reflexionar un poco sobre, por ejemplo, que a veces no nos deberíamos de ver tan, ¿cómo decirlo?, tan invasivos, tan intrusivos, tan impositores del lenguaje cuando queremos proponer cambios en el lenguaje, porque el cambios en el lenguaje yo diría que no se deberían de proponer, sino que simplemente se empiezan a hacer y empiezan naturalmente entre la sociedad a distribuirse y no a decir, por ejemplo, de yo soy la RAE y yo impongo que esta palabra se debe de decir así, sino que más bien la misma sociedad debe de determinar cómo se va a usar la palabra y de qué manera se va a usar la palabra. Claro que pues esto influye primero en un proceso de cada individuo y luego para un consenso social. ¿Sale? Bien, para explicar un poco cómo funciona el lenguaje, voy a tomar una corriente filosófica con la que justamente no estoy del todo de acuerdo, porque simplifica o establece una reducción y no alcanza a explicarlo todo, pero alcanza a explicar bastantes cosas. Es el funcionalismo dentro de la filosofía y en relación con el lenguaje, y lo que hacen básicamente es establecer una analogía entre cómo funciona el cerebro y cómo funciona una computadora. Entonces, la computadora tiene un software y un hardware. El hardware es el aspecto físico, en el caso de los seres humanos sería el cuerpo y el cerebro. Y luego tenemos el software, que son las aplicaciones o que son los programas, y que en el caso de los seres humanos serían los sistemas de creencias. Entonces, ¿cómo funciona el lenguaje? El lenguaje funciona de acuerdo a los sistemas de creencias que estén funcionando en una determinada época. ¿Y cómo van cambiando? Pues van cambiando cuando va cambiando el lenguaje, y el lenguaje cambia, como bien decía Noé, no por una imposición, sino que cambia de manera orgánica. Los cambios del lenguaje se dan porque la gente empieza a usar el lenguaje de una determinada manera. Algunas ocasiones sí habrá una directiva de algunos grupos elitistas que pueden establecer las guías o las formas de comunicación, pero hay otras veces que no se tiene el control y simplemente va sucediendo en la vida cotidiana de la gente y en la manera orgánica del funcionamiento del lenguaje, porque el lenguaje funciona en ese sentido como un ser vivo, va cambiando de acuerdo a las circunstancias de cómo es usado por las personas. Al estar en una nueva generación en donde hay constantes cambios por las redes, ¿cómo creen que se percibe el cambio del lenguaje y la cognición de las palabras hoy en día? Pues bien, respecto a esta pregunta y retomando lo que ya había dicho anteriormente, yo digo que en ciertas formas el uso del lenguaje a veces se está viendo forzado por ciertas instituciones y por ciertas personas que están intentando imponer un uso del lenguaje o intentar imponer un cambio del lenguaje antes que primero practicarlo.
Se hace porque el lenguaje y los cambios en él mismo deberían de ser primero practicándolos, intentando difundirlos mediante la práctica y no mediante una conceptualización de decir la palabra que se tiene que usar es esta. Realmente lo que tendría que decir, pues esto es agua directamente, y no decir, a partir de ahora todos vamos a nombrar a esto agua. Entonces, directamente yo diría que muchas de las cuestiones políticas nos están limitando ahora a que el lenguaje tome su curso natural de las cosas y que pueda evolucionar naturalmente, que políticamente nos estamos atando a que debemos de tener un curso de lenguaje, que debemos de evolucionar hacia ciertas cuestiones, cosa que, a mi punto de ver, no debería de ser, pero pues lamentablemente estamos en una sociedad en la que estamos atados políticamente a este fenómeno. Bien, parte de los cambios me parece que se están dando en el uso o en las formas del lenguaje tienen que ver con la aparición de las tecnologías y el uso de las tecnologías. Nosotros estamos en una sociedad lectoescritora con el uso de la lectoescritura que antes no se había dado. Entonces, y escribimos textos formales en la escuela, en la academia, pero donde más se usa la lectoescritura es en las redes sociales. Es cuántos mensajes se envían por WhatsApp, cuántos mensajes se escriben en Facebook, y entonces eso va cambiando la dinámica del lenguaje, porque centramos el lenguaje en los medios, en las nuevas tecnologías, y eso implica que vamos haciendo algunas modificaciones. Entre esas modificaciones está el de insertar imágenes en nuestro texto, y cuando insertamos imágenes en nuestro texto, de pronto ya no necesitamos nombrarlas, pero el punto es, estamos teniendo todos un acuerdo en lo que significan las imágenes, de la misma manera en el acuerdo que teníamos con lo que significaban las palabras, y ahí parece que estamos teniendo un desfase, sobre todo con los jóvenes que dicen, no, eso ya no está de moda, eso estuvo de moda hace 3 años. Dices, ¿cómo? O sea, en 2, 3 años, si algo cambia, eso ya no está de moda y ya no entiendes de qué se trata. Y para ellos así es decir, están en una dinámica de cambios y de comunicaciones mucho más rápidas, que no siempre alcanzamos a seguirlas, y tampoco creamos una cohesión lingüística donde todos estemos de acuerdo en que las imágenes que usamos para comunicar tienen el mismo sentido. Entonces, la tecnología está generando cambios en los lenguajes que usamos y en las formas que comunicamos. Me gustaría pensar que esto nos está enriqueciendo, pero creo que no nos está enriqueciendo. Si alguien tiene un argumento y que a favor de que los nuevos lenguajes nos están enriqueciendo, por favor dígamelo, y ya tiene 50% de convencimiento. Bueno, como podemos ver, con el paso del tiempo la tecnología cambia, así como nuestro entorno, nuestro contexto, al igual que el lenguaje y los procesos cognitivos. ¿Podrían platicarnos un poco más sobre los cambios a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son, o alguna reflexión relacionada a este tema? Pues bien, desde mi punto de vista y reflexionando un poco todo esto, diría que yo, pensando en el lenguaje, siempre pensaba que el lenguaje siempre nos va a traer una dimensión en la que estamos fuera de, y que debería de tener un curso natural de las cosas, que no debemos de forzarlo, que actualmente estamos en una época de cambios tan acelerados que estamos forzando a nosotros mismos a cambiar de una naturaleza a otra. De hecho, aquí hasta me atrevería a hablar del transhumanismo, de que estamos hablando de cambiar de lo que fuimos humanamente a ser humanos digitales, humanos que estamos directamente ligados a la digitalidad, y que por ello tenemos que ligar todos nuestros fenómenos, todas nuestras cuestiones de naturalidad a la digitalidad. El lenguaje está incluido en ello, el pensamiento está incluido en ello. Por ello hacemos hasta
¿cómo decirlo?, máquinas que estructuran pensamientos, de cierta forma. Estamos hablando de inteligencias artificiales, estamos hablando de nuevos lenguajes que a veces hasta nos pueden, de cierta forma, leer la mente, estas nuevas tecnologías. Entonces, diría que ya no estamos siguiendo un curso natural de las cosas. Que bien, de cierta forma, esto es lo que está pasando y pues no puedo cambiar mucho de lo que ya está pasando, pero al menos de cierta forma creo que sí me puedo desahogar en el hecho de decir, pues al menos por mi parte, yo no quiero forzar un hecho tan acelerado de cambiar humanamente de un humano normal a un humano digital, a un humano mecánico. Bien, el uso de las tecnologías nos facilita un montón de cosas y eso implica que en lo que antes tenías que hacer un gran esfuerzo, ahora no lo haces tanto. Me explico. Por ejemplo, en los años 80 estabas en la universidad, te dejaban una tarea, tenías que ir a la biblioteca, tenías que leer, tenías que procesar y listo. A principios de siglo aparece Internet, igual tenías que… ya no tenías que ir a la biblioteca, ibas a Internet, leías la información, hacías tus procesos y entregabas tus trabajos. Ahora vas a una IA y le dices, quiero tal respuesta con tales resultados. A ver, los profesores nos damos cuenta algunas veces porque el lenguaje de la IA, si bien cada vez se parece más al que usamos en nuestra vida cotidiana, todavía tiene algunas características distintivas. Y entonces, si ves que el estudiante habla con ciertas palabras en el aula y luego cuando te entrega el trabajo tiene unas palabras como muy distintas, dices, ¿qué pasó? Ahora, lo que estamos haciendo es que cada vez hacemos menos esfuerzo cognitivo y nuestro cerebro, desde el punto de vista biológico, está diseñado para si no te tienes que esforzar, no te esfuerces. Es decir, la tecnología nos está facilitando la vida y también está limitando algunos aspectos o algunos desarrollos cognitivos donde antes prestábamos más atención. Uno de ellos es la memoria. Antes de que existiera el celular, tú al menos deberías conocer unos 5 o 10 números de teléfono para lo que necesitaras. El de tu casa, el de tu tía, alguna abuela, algún tío, y estaban ahí en tu cabeza y los memorizabas, solo buscabas un teléfono y ya te comunicabas. Ahora, algunas veces ni siquiera nos sabemos nuestro propio celular. Pones saldo cada mes o cada 2 semanas o de 10 pesos diario y aún así, cuando vas, dices tu número y tienes que prender tu celular, buscar el archivo y ver cuál es mi número y decir tu número. Entonces, hay algunas actividades de la memoria que no las estamos usando porque las exomemorias, los celulares, nos están facilitando esa tarea. Entonces, todavía no vemos claramente cuáles van a ser las consecuencias, pero estamos perdiendo algunas facultades cognitivas que durante mucho tiempo estuvimos desarrollando. Ahora, las inteligencias artificiales se están perfeccionando y seguramente algunos detalles de los que los profesores nos alcanzamos a dar cuenta, a lo mejor más adelante ni siquiera nos vamos a dar cuenta, porque le vas a poner más instrucciones a la inteligencia artificial. Le vas a decir, respóndeme esta pregunta como si tuvieras 18 años. A ver, no les estoy dando tips para hacer trampa en sus tareas, pero le vas a poder dar más indicaciones para que haga una tarea más precisa a lo que tú quieres. Y a lo mejor en ese sentido al profesor le va a ser más difícil hacer esa distinción. Una de las cosas que hicieron con las inteligencias artificiales es que les redujeron la capacidad para expresar. Cuando hablamos de inteligencias artificiales es en diferentes ámbitos, pero aquí lo estamos centrando a la inteligencia artificial como el uso del lenguaje, cómo las inteligencias artificiales usan el lenguaje.
y entonces tenían un uso más perfecto que el que nosotros usamos cotidianamente. Y entonces lo que le hicieron a los programas de las inteligencias artificiales es que funcionaran a un 70 o a un 80% de su capacidad. Y eso se parece más al lenguaje que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, con el avanzar y el desarrollo de las tecnologías, podremos ser más precisos en las cosas que queremos, incluso con el lenguaje que queremos que la inteligencia nos dé una respuesta. Eso va disminuyendo algunos desarrollos cognitivos y en contraparte, o una de las cosas que pueden pasar en el futuro inmediato es que nos enfoquemos mucho en la gestión y en el uso de las tecnologías. Pero aprender a manejar tecnologías está implicando que estamos perdiendo algunas características o algunos procesos cognitivos que antes usábamos mucho. Muchas gracias por estas intervenciones. Ahora abro espacio para el público, ya sea con alguna de las preguntas dadas o que tengan nuevas preguntas. Pueden levantar la mano para cederles el uso del micrófono. Bueno, dos preguntitas bastante sencillas. La primera, ¿considerarían que el lenguaje funciona también como una herramienta de diferenciación social? Y como humanistas, esta sería la segunda pregunta, ¿qué retos se encuentran pues a la hora de hacer llegar pues como el conocimiento? Sabemos que muchas de las veces pues el propio lenguaje supone ser una barrera. Esto pues lo recuerdo, vi unos comentarios en redes sociales del doctor Carvajal y la maestra Mara, que el verdadero reto consistía en hacer llegar pues justamente el conocimiento al gran público, y creo yo que pues eso es un tanto difícil porque pues no todos contamos con el mismo bagaje cultural, académico, etcétera. Y bueno, serían esas dos. Gracias. Sí, el lenguaje claramente es un diferenciador social en el sentido que nuestros contextos nos van enseñando determinadas formas de usar el lenguaje. Y parte del lenguaje tiene que ver desde aspectos básicos como la entonación. Y dependiendo del lugar en el que estemos, tenemos diferentes tonos. Y luego también por diferencias socioeconómicas, también suelen manejarse ciertos lenguajes, ciertos tonos y ciertas características que son distintivas. Ahora, que el lenguaje marque algunas características distintivas entre diferentes estratos socioeconómicos, eso no implica que unos sean mejores que otros, vamos aprendiendo en nuestro contexto inmediato a usar el lenguaje de una determinada manera. Y con respecto a llegar al público, a mí me parece que sí es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque el conocimiento tiene como diferentes momentos, y uno de los más importantes es cuando lo socializamos, y es cuando justamente el conocimiento puede ser parte de los cambios sociales que a nosotros nos interesa. El problema es que casi siempre quienes tienen este poder son los grupos que tienen control sobre los medios de comunicación o sobre las redes sociales. Y los académicos ahí como estamos en la orillita. Eso no quita que intentemos hacer un esfuerzo por poder bajar ciertos conocimientos para que una mayor parte de la población tenga acceso a ellos. Para mí hay como dos ejemplos muy importantes en ese sentido. Uno es Estados Unidos, que desarrollan mucho conocimiento y lo mantienen de una manera como muy elitista. Y entonces tienes élites que saben un montón y es un conocimiento que solo se da en esos grupos elitistas y no se aterriza. Y hay otras sociedades como la Argentina, que sí hay un poco más de bajada de ciertos conocimientos, y entonces puedes tener comunicaciones o interacciones con una población en general
en general un poquito más preparada. Entonces me parece que sí es un esfuerzo que deberíamos de hacer, el de sí desarrollar tus conocimientos y también cómo le hacemos para bajarla y comunicarla a mayores partes de la población. Bueno, respecto a… Yo te voy a hablar un poquito más sobre la cuestión de bajar el conocimiento. Bien, yo diría que desde el punto de vista académico sí es necesario que cambiemos varias cuestiones del lenguaje. Por ejemplo, en filosofía, la verdad se maneja uno de los lenguajes más complicados que puede haber. Que hablamos de ataraxia, que hablamos de praxis, que hablamos a veces de que en sentido epistemológico, en sentido lógico. La verdad, sí debemos de cambiar de cierta forma estas formas de hablar, pero lamentablemente los mismos académicos y estudiantes nos cerramos las posibilidades que tenemos de cambiar estas pequeñas formas de expresarnos. ¿Por qué? Porque nos es más fácil ya decirlo así, nos es más fácil conjuntar muchos conceptos que tendríamos que explicar de cierta forma más sencilla, que… Nos es más fácil usar un concepto que englobe todo prácticamente. Por ejemplo, si hablamos de decir, de toda la cuestión de la teoría de conocimiento, es más fácil reducir eso a decir epistemológicamente. Te reduje en una palabra, 3 palabras. Entonces, de cierta forma, es ese el problema que yo veo directamente. Y de lo otro que mencionabas, de si el lenguaje distingue entre segmentos sociales, yo diría que sí, que directamente los usos del lenguaje se han dado segmentados por cómo nos hemos segmentado socialmente. Yo diría que corresponde directamente a la dinámica social y no tanto a que el lenguaje deba cambiar como para segmentar entre un grupo u otro, sino que directamente la misma dinámica social hace que nos segmentemos. Decir, o sea, directamente desde pensamiento decimos que hay grupos superiores, que hay también grupos inferiores y hasta grupos intermedios, dependiendo desde qué punto de vista analicemos socialmente toda esta cuestión. ¿Va? ¿Más preguntas o comentarios por parte del público? Bien, Judith Butler nos dice que el lenguaje se padece porque con el lenguaje nos comunicamos y así como podemos enaltecer, también podemos destruir. Este lenguaje se aprende, los niños repiten lo que escuchan. El lenguaje ha evolucionado por el uso cotidiano por ciertas partes. El lenguaje ha evolucionado por imposición, como nos decía Noé, o por el uso cotidiano de ciertas partes de la sociedad. O sea, lo que influye en el lenguaje, cómo ofendemos, cómo nos dirigimos a las ciertas personas, ¿es impuesto o se aprende? ¿Quieres empezar? No, usted no. El lenguaje que nosotros aprendemos, lo aprendemos de nuestro contexto social más inmediato, de la familia. Y cuando tú eres niño no es como que te pongas a cuestionar ciertos usos, sino que solo los vas aprendiendo. Hago un paréntesis, porque la tecnología en la actualidad sí está estableciendo algunos cambios, porque a veces los niños aprenden más lenguaje de lo que ven en los videos, de lo que ven en redes sociales, que del lenguaje con el que interactúan propiamente en su vida cotidiana. Entonces, eso sí está estableciendo como un cambio en algunas formas. Recuerdo hace no mucho, unos 3 años, que mi primito dice una frase, me cago por la prima del pueblo, algo así. Y yo, ¿eso dónde lo aprendió? Entonces, él veía a muchos youtubers españoles y entonces estaba aprendiendo un lenguaje que de pronto cuando lo hice rompe con esta estructura. Entonces, en la actualidad, el uso cotidiano tendríamos que ampliarlo porque las redes sociales están integrando
un uso del lenguaje o un aprendizaje del lenguaje más amplio que el anterior. Lo más habitual a lo largo del tiempo fue que aprendieras directamente el lenguaje con el que hablaban tus padres. Ahora, eso es los primeros años, cuando lo estás aprendiendo por imitación, y luego los padres empiezan a poner como acotaciones, o cuando te integras en otros ámbitos sociales te van restringiendo qué sí puedes usar, qué no puedes usar. Pero en principio lo aprendes de tu familia, y luego si te va bien o no, eso ya depende de cómo en la escuela te vayan acotando esas cosas. Si la escuela no fue lo suficientemente eficiente y tú aprendiste a hablar con un lenguaje de palabras altisonantes, y al profesor no le vas a hacer caso. Entonces te vas a callar ahí cuando estás en clase, y sales de clase y te empiezas a soltar. Entonces yo creo que tiene más influencia nuestro contexto inmediato, la familia, y a veces la escuela puede atenuar, la escuela y otras instituciones sociales pueden atenuar ese tipo de lenguaje. Bueno, de cierta forma, a mí me gusta reflexionar en cuestión de que muchas veces el lenguaje sí es impuesto, la verdad. ¿Por qué? Porque de cierta forma, como lo decía el profe, la mayoría de cosas, por ejemplo, actualmente en lo que vemos en las redes sociales, nos están dando ejemplos de cómo debemos de usar el lenguaje. ¿Y quién controla los medios de lo que vemos directamente de cómo debemos de usar el lenguaje? Muchas veces son grupos de poder. Entonces, pues bueno, yo me fui un nivel más arriba a un análisis de cierta forma sociológico, de decir, ¿qué tanto la estructura del poder afecta cómo me estoy expresando y cómo me estoy desarrollando, de cierta forma? ¿Qué puedo decir, qué no puedo decir? Lo está determinando de cierta forma un grupo de poder. Y bien, de cierta forma, anteriormente, orgánicamente, sí podemos decir que el lenguaje lo vamos aprendiendo naturalmente de generación en generación, entre familias, pero también de cierta forma me hace reflexionar de que a veces ese es un proceso educativo que a veces de cierta forma es impuesto. ¿Por qué? Porque la misma familia representa una relación de poder sobre el niño y que le están imponiendo el cómo debe de hablar. Porque me recordaba un experimento en el que, no recuerdo exactamente, fue un monarca el que hizo ese experimento, de que dejaba un niño solo en una playa para ver si desarrollaba el lenguaje, para ver si se ponía a hablar griego o latín, alguna cosa de esas. Y que, pues bueno, eso terminó con resultados desastrosos realmente. Pero bien, el punto es que, lamentablemente, la naturaleza del lenguaje está ligada a las redes del poder político que siempre van a existir en todas las sociedades humanas, desde mi punto de vista. Y siempre, aunque no lo podamos ver, vamos a tener imposiciones de cómo hablar, de cómo expresarnos, de cómo movernos y hasta yo diría que de cómo ser en sí. Aún está abierto el espacio, si alguien más quiere tomar la palabra. Antes de, me gustaría entonces ya aprovecharlo yo para hacer una pregunta. En la literatura contemporánea distópica es un elemento usado con bastante frecuencia. Anthony Burgess, Ray Bradbury, George Orwell lo han mencionado en sus obras, el Nasdaq, la neolengua, la pérdida del lenguaje por la quema de libros. Y básicamente lo que plantean son mundos en los que la capacidad del lenguaje, sus límites y posibilidades, así como de la lengua, son diferentes a los que conocemos actualmente, que son limitados, que son moldeados. ¿Son acaso estos escenarios viables, son posibles? ¿Y qué se puede hacer al respecto desde las humanidades? Yo en este caso sí quiero contestar primero porque es un tema del que yo sí me he puesto a reflexionar muchísimo, la verdad, y diría que sí, vamos hacia allá.
sí es una cuestión que socialmente, la verdad, no lo veo distante. Nada más, pues, las formas han variado, obviamente, pero sí vamos hacia un uso del lenguaje más limitado. ¿Por qué? Porque nos estamos ya dejando guiar por las herramientas. Las herramientas están hablando por nosotros, se están expresando por nosotros. Yo diría que en cierto momento, hasta, no sé, suena distópico decirlo, pero nos conectarían a una bocina y que nuestro cerebro directamente exprese lo que vamos a decir, en lugar de accionar directamente nuestra capacidad fonética de hablar. Yo diría de cierta forma que esto es lo que está pasando y que de cierta forma, desde las humanidades lo que podemos hacer es generar este tipo de reflexiones precisamente, porque no podemos hacer una acción tan drástica, primera porque no somos la mayoría, no somos el grupo de poder, tampoco somos el grupo dominante, entonces somos una minoría lamentablemente. Entonces, si podemos hacer algo, lamentablemente creo que nada más es generar este tipo de reflexiones e intentar llevarlas a los mayores lugares posibles. Es extraño que con la aparición de productos y tecnologías aparecen más palabras, pero a la vez estamos empobreciendo el lenguaje. Porque la manera que nos comunicamos la acotamos o intentamos ser más puntuales y a la vez podemos utilizar imágenes que nosotros creemos que dicen más cosas que las que podemos decir con lenguaje. Entonces, lo que se puede hacer es, entonces, ¿estamos perdiendo lenguaje? Sí. ¿Qué podemos hacer? Primero, una de las formas para enriquecer el lenguaje es la lectura. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer. Este es un lugar que en cierta medida promueve eso. Entonces, leer para enriquecer nuestro lenguaje, luego utilizarlo donde nosotros nos desenvolvemos y en la medida de lo posible hacer que otra gente también se interese por aprender ese tipo de lenguaje. Lo mínimo que podríamos hacer es conservar, al menos en algunos cotos, algunos lenguajes más enriquecidos y cuando tengamos las oportunidades, pues llevarlas a otros lugares. Tampoco encerrarte y yo sé hablar epistémicamente de la manera más coherente posible. Y, o sea, también ir a otros lugares y hablar. Primero adquirirlo y luego en la medida de lo posible llevarlo. Bueno, como pregunta final yo tengo una. En alguna clase con la maestra Irma hablábamos sobre el lenguaje inclusivo y ella nos comentaba que desde el punto de vista lingüístico era como bastante complejo porque era una imposición el tratar que las personas dijeran la E y nosotros dialogamos mucho como, no, a lo mejor puede ser de alguna manera impuesto, pero también podría ser como algo más ya natural porque a los niños hoy en día se les está enseñando también que se puede hablar con la E al final de una oración o al quererse referir a alguien. Entonces no sé qué es lo que nos podrían aportar. Yo creo que hay elementos del lenguaje inclusivo que no representarían mayor problema en la integración del uso cotidiano del mismo. Por ejemplo, lo más correcto cuando nos referimos a un presidente, aunque sea mujer, es referirnos como presidente. Desde el punto lingüístico, a partir de la RAE, eso sería lo más correcto. Pero tampoco me parece que represente mucho problema decirle presidenta. Entonces me parece que orgánicamente hay cosas que pueden y tienen mucha cabida y luego hay otras que de pronto sí se sienten como forzadas. Entonces, mi apuesta sería en aquellas cosas donde no se siente forzado
el uso de la integración, pues que lo usemos. Y en otras donde se siente forzado y donde a lo mejor en vez de enriquecernos nos empobrece, porque justamente diferenciamos menos. Si utilizamos les para todos, lo que hacemos es perder lenguaje. Entonces, ahí me parece que hay lugares, ocasiones y situaciones donde puedes hacer un uso de lenguaje inclusivo y no representa ningún problema, y otras situaciones donde sí se siente que estás forzado. Entonces, es apostar por aquellas cosas que son como más fáciles de integrar y llevarlas a otros grupos sociales. Bueno, yo 2 cosas añadiría en torno a esto. Primero, que de cierta forma decir que el lenguaje inclusivo, para quienes entramos en el mundo, en la vida directamente, con un lenguaje que no es el inclusivo, lo sentimos como una imposición, no lo sentimos natural. Estamos hablando de un cambio artificial, pero que socialmente a veces sí es enriquecedor, sí nos está ayudando a nombrar lo que anteriormente no se nombraba y que nos está ayudando a abrir nuevas perspectivas en ese aspecto. Pero sí nos va a costar muchísimo el punto de cambiar, porque es un cambio muy artificial y que, por ejemplo, no viene de los grupos de poder directamente. ¿Por qué? Porque cuando un cambio viene de los grupos de poder ni siquiera lo sentimos. Nada más cuando acordamos, ya nada más estamos haciendo lo que esas personas querían que hiciéramos, de cierta forma. Y que, bien, el lenguaje inclusivo viene más bien de teóricos y de pensadores que han intentado pues seguir ese principio de decir, pues lo que no se expresa no existe. Entonces, si lo estamos expresando ahora, le estamos dando cabida en la existencia, le estamos dando cabida en la sociedad. Pero que no deja de ser un cambio muy artificial y que nos va a seguir trayendo bastantes problemas. Pero que en algún futuro yo diría que va a ser un lenguaje muy natural y que se va a ver como un cambio natural del lenguaje, porque las generaciones van a hablarlo como directamente, van a llegar a la vida y van a entender ese lenguaje como el lenguaje que es, y no como algo impuesto, no como algo que cambiaron de un día para otro, porque a veces eso es lo que sentimos nosotros, que sentimos que de un día para otro tenemos que usar la E, que de un día para otro tenemos que escribir una X o una arroba. De cierta forma, eso es lo que diría yo. Ok, ¿alguna pregunta más? No, muy bien. Muchas gracias por sus aportes y cerramos el espacio al público, al igual que la mesa, y procedo a darle las constancias a nuestros presentes. Entrego por parte del CULAGOS, otorgo la presente constancia al profesor Jorge Armando Esqueda y al alumno Noé Contreras Torres por participar como moderadores en la mesa de diálogo Humanidades, Lenguaje y Cognición en el marco de conversatorio de las Humanidades y Ciencias Sociales. Atentamente, piensa y trabaja, 30 años de la autonomía de la Universidad Guadalajara y organización en red. Firmado por la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, académica, y por la doctora Elba Martínez Cortés Palacios, jefa, Departamento de Humanidades y Artes Culturales. En el nombre de la Coordinación de Humanidades, externo agradecimiento a todos los presentes, a las autoridades de la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo, así como al Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, a la Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje y a la Coordinación de Servicio General por las felicidades para llevar a cabo esta mesa de diálogo. Nos vemos el próximo 14 de mayo para seguir charlando. Hasta pronto.